Bueno, les agradezco mucho a todos los que están presentes y es un gran placer para mí presentar a Sebastián Sichel. Sebastián es un abogado y político chileno, casado, tiene tres hijos y él ha tenido una participación muy importante en este último periodo político en Chile. Primero en la Corporación de Fomento de la Producción, que ha sido una corporación que hoy en día es el gran propulsor del emprendimiento en Chile por parte del Estado. Después fue llamado por el presidente Piñera a ser ministro de Desarrollo Social y, y finalmente, y donde obtuvo, y hay que decirlo, obtuvo la mejor calificación por lejos de todo el ministerio, de todos los ministros. Eso le dio una gran vitrina pública, se transformó en una persona muy, de los políticos jóvenes, digamos, muy importante, y posteriormente fue llamado por el presidente a ser presidente del Banco del Estado, que es el banco comercial que cubre a toda la población de Chile. ¿Ah? Para darle una idea, prácticamente todos los chilenos tenemos una cuenta en el Banco del Estado. Con eso también le dio una gran cobertura. Y con Sebastián hemos participado en varias iniciativas políticas, todas de centro liberal. Y actualmente formamos parte de una corporación que se llama Sumamos, que pretende representar al sector de centro-derecha y ampliarlo hacia los sectores de centro. Con esa posición, Sebastián está en la etapa de precandidatura presidencial, con muy buenos resultados en las encuestas, por ser además, yo diría, el único que realmente reúne y amplía esta posición hacia el centro, incluso con sectores de centro izquierda. Entonces, tenemos un gran honor de tener aquí con nosotros a Sebastián y le queremos pedir a Sebastián que presente su posición inicial sobre esta campaña, sobre esta posición política en Chile. Y también le queremos agradecer a la Fundación Internacional para la Libertad de darnos esta oportunidad y a la Fundación Libertad de Rosario, que ha sido gran promotor de esta reunión. Así que adelante, Sebastián. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Rosario, muchas gracias a todos por conectarse y porque les interesa esta discusión que estamos viviendo en Chile, que yo creo que es bien atingente además a lo que nos está pasando en general en Latinoamérica y en el mundo respecto a esta especie como de cisma o crisis que está viviendo el sistema político y qué alternativas de salida o caminos podemos tener. Y parto desde ahí. Como decía Jorge, con quien compartimos una amistad, y yo diría, somos emprendedores en políticos sistemáticos. Es como que siempre estamos emprendiendo nuevamente en política con esta convicción de que se puede construir un centro liberal en Chile distinto, pero que además puede representar un país distinto que ha surgido después de estos 30 años y que es vital para darle estabilidad al sistema político. Pero parte importante de estas conversaciones que hemos sostenido, los que creemos esto, es que se está dando un minuto histórico y una oportunidad histórica en Chile para que esto ocurra de verdad, para que germine una posibilidad política, no solo en la construcción de un centro liberal, sino que también la construcción de una nueva mayoría que piense en la ruta del Chile de los próximos 30 años y no se quede atrapado en la historia del Chile de los últimos 30 años, que yo creo que es el pecado original de la política chilena actual. Entonces, les voy a contar un poco de contexto de lo que estoy viendo, después habrá una conversación desde los resultados, de lo que, las posibilidades y lo que quieran, pero quiero darle un pequeño análisis de por qué sentimos que no solo que es viable esta candidatura, sino que ha generado el impacto en general que ha provocado hasta hoy día el sistema político, que la hace no solo una candidatura competitiva, sino, según la última encuesta de IMAR, la con más posibilidades de construir mayorías en Chile. Entonces, contarles el diagnóstico primero. Chile está enfrentando 4 grandes cambios telúricos
que son bien parecidos a los que enfrenta toda Latinoamérica, pero que se han acelerado por la falta de velocidad de la política de tener respuestas a estos 4 grandes cambios. ¿Cuáles son? Yo creo que el más importante es un cambio demográfico que no hemos sido capaces de entender. Somos el país que más rápido envejeció de la OECD. Hace 20 años solo 1 de cada 8 chilenos era adulto mayor. Hoy día es 1 de cada 5. Y en 20 años más va a ser 1 de cada 4. Lo que ha provocado, obviamente, una configuración familiar, social y una necesidad de un Estado distinto del que habíamos preparado para sociedades que tenían otra composición etaria. Pero además este cambio demográfico ha incorporado unas fuertes olas migratorias. 1 de cada 13 chilenos hoy día no nació en Chile, y todos los datos indican que en menos de 10 años 1 de cada 10 chilenos no ha nacido en Chile. Y por lo tanto la fuerza migratoria y la migración desordenada, y lo voy a decir así francamente, ha provocado también un cambio en la demografía del país que no lo entendía. Este cambio demográfico incluye dentro de su propia realidad la creación de grandes ciudades o metrópolis más allá de Santiago, que son grandes conurbaciones urbanas. El Gran Santiago, el Gran Concepción, el Gran Valparaíso, el Gran Coquimbo y el Gran Antofagasta ya no son ciudades pequeñas, sino que son ciudades de más de 1 millón de habitantes, que para nuestra población son enormes, pero que no han sido gestionadas de manera útil, lo que ha provocado que la demografía, pero la composición de la equidad territorial sea un gran tema para los chilenos. Estamos viviendo, al igual que todo el mundo, un cambio tecnológico brutal. Si la imprenta se demoró más de 100 años en masificarse, Internet se demoró 20 años, pero en sociedades desiguales como la nuestra, esa masificación tecnológica ha generado un sinnúmero de oportunidades para gran parte de la población, pero también ha generado nuevas fuentes de inequidad para muchos que no se incorporan a la tecnología y por lo tanto caen en una brecha de desigualdad mucho más grande. Ya ha afectado nuestra forma de producir de manera distinta, esto es muy latinoamericano, a lo que nos imaginábamos. Cuando uno es un país gran extractor de recursos naturales, la tecnología puede ser una gran oportunidad para exportar, pero también puede ser una gran amenaza para aquellos que exportaban pequeñas o eran microexportadores en el mediano plazo. Estamos viviendo un cambio climático que nos está afectando particularmente al país. La segunda industria del país después de la exportación de cobre es la agroindustria, y el cambio climático ha hecho que los derechos del agua, la ocupación del agua y la ocupación del territorio se transformen en temas centrales para la productividad futura, pero también la experiencia o la posibilidad de desarrollar nuevos cultivos también ha generado brechas de desarrollo en ciudades o en zonas del territorio en que el cambio del clima ha ido mermando la capacidad de producción. Ya ha provocado un desafío gigante pasar Smart Agro o tecnologías o incorporar tecnología a la producción agrícola distinta a lo que teníamos hace 20 años. Pero quizás el cambio más relevante, y a esto va la conversación, es el cambio social que estamos viviendo. Yo sé que muchos miran a Chile como un ejemplo de lo que debe haber pasado en los últimos 30 años en muchos países, una sociedad que liberalizó su economía, que profundizó la presencia del emprendimiento de los empresarios en el mercado, que creyó fuertemente en el sector privado como palanca de desarrollo y que además apostó a la disminución de la brecha de desigualdad a través de políticas públicas. Uno puede decir que fue una sociedad exitosa en lo que creó, quizás donde más evidente es el éxito, que uno de cada 2 chilenos, la mitad de los chilenos hoy día, menores de 50 años, tiene formación universitaria o técnica, profesional, y por lo tanto generó una nueva clase media que salió de la pobreza, que depende de sus propios esfuerzos para obtener ingresos, pero sobre todo que tiene una capacidad cultural, un capital social muy distinto a la que tuvo la clase media de Chile en los 80. ¿Por qué este cambio social es tan relevante? Este surgimiento de una clase media nueva, absolutamente distinta a la que conocíamos, no solo en volumen, sino en capital cultural y social, porque esa clase media demanda participación política muy distinta a la que estaba acostumbrada. Si la épica de los 90 o la épica de los 90 chilena eran grandes instituciones resolviendo los problemas de muchos, la Iglesia, el Estado, los círculos empresariales, la épica del siglo XXI de la democracia chilena tiene mucho más que ver con una clase media demandando ser parte de las respuestas, hacer las preguntas y ser parte de la respuesta, ser de aquellos que rompen el poder y por lo tanto participan en la toma de decisiones. Y tenemos una política, una democracia que ha tenido sobredosis de representación buena,
pero déficit de participación malo porque lo local, lo territorial, pero también la posibilidad de que alguien de clase media sea parte de las decisiones cada día es más extraña, o más extraña. Entonces, estos cambios nos pillaron en una sociedad justo como, por eso digo que son telúricos, en transformación, lo que ha gatillado una aceleración de los procesos de cambio social distinto a lo que no habíamos imaginado. ¿Qué pasó? O que nos ha pasado, yo creo que dos cosas. Primero, ha surgido una izquierda fuerte, populista, media sesentera, es una mezcla entre populismo y sesentera, que ha tratado de dar una respuesta a estos cambios desde una interpretación de la historia tramposa. ¿Cuál ha sido su respuesta? Lo primero, que hay que volver un poco más a lo que se parecía a Chile en los 60, a modelos en realidad en que los privados proveían poco y el Estado era el gran proveedor de servicios en general, pero además participaba mucho más activamente en la economía. Un modelo que desconfía de la libre iniciativa privada y la toma de decisiones autónomas de las personas, y lo que más bien dice es que el Estado tiene que volver a ser el gran resolutor o el gran decidor en las decisiones económicas, pero políticas de los chilenos, y una izquierda que además ha tendido a minar la fuerza del modelo justificando la violencia como método de acción política nuevamente y diciendo abiertamente que básicamente esa violencia lo que implica o lo que la determina es la falta de inclusión y por lo tanto es justificable desde el punto de vista ideológico. Entonces tenemos una interpretación de estos cambios oportunista, pero clara, de una izquierda que más bien lo que está diciendo es que los últimos 30 años de Chile fueron un error y por lo tanto lo que tenemos que hacer es refundar esta historia, volver unos pasos atrás y en realidad todo este modelo exitoso de Chile en que crecimiento y equidad, en que mercado y Estado, y en que el sector privado y el sector público colaboraban para el desarrollo y enfrentar este nuevo proceso de cambio, es más bien una especie de contubernio, y lo que hay que hacer es reconstruir esta idea de un Estado protagonista, que interpreta la historia, que provee bienes, que confía del lucro, del éxito privado, y que por lo tanto es capaz de alguna forma de colectivizar otra vez la toma de decisiones. Esta interpretación oportunista es una tesis que se ha ido sosteniendo y que la violencia ha ido engendrando como posibilidad de respuesta. Hay una segunda forma de respuesta, que pongámosle a este nombre una forma refundacional de interpretación de estos cambios. Ante estos cambios lo que tenemos que hacer es refundar la república. ¿Y qué república tenemos que construir? Una mucho más parecida en que el Estado pasa a centralizar la toma de decisiones y más parecida en los 60 lo que era Chile, una forma en que en realidad la desconfianza del éxito o del emprendimiento o todo lo que tenga que ver con lo privado se instaura como política, como forma de interpretación política. También apareció una forma de interpretación distinta, más conservadora, que lo que dice en la práctica es que ante estos cambios lo que tenemos que hacer es resistir. Es una especie como de resistencia conservadora al cambio, a la reforma, y ponerse detrás de la trinchera y decir lo que tenemos que hacer con mucho más cuidado, es que ante los cambios tenemos que oponernos, que resistir, porque como estamos bien, lo que tenemos que hacer más bien es refugiarnos a cualquier cambio cultural y resistirnos a este cambio social, rechazar la migración per se, rechazar la idea siquiera de que existe una clase media que lo está pasando mal y por lo tanto volver a poner el acento solo en el mérito y el esfuerzo como forma de desarrollo, rechazar el cambio tecnológico diciendo, bueno, empresas que no pueden competir porque no entienden la tecnología deben morir, etcétera, etcétera, etcétera. O renegar del cambio climático, una especie como de conservadurismo de la nueva era que lo que dice es que a estos cambios resistencia, y una izquierda de la nueva era que dice a estos cambios refundación. ¿Qué estamos tratando de instalar como eje o como etos de nuestra propuesta de país? Es que en realidad vivimos tiempos de reformas graduales, responsables, que nos deben permitir enfrentar como sociedad de mejor manera estos cambios. Que en realidad la verdadera respuesta a estos cambios no es ni la resistencia ni la refundación, sino una nueva agenda reformista que avance en lo que no ha logrado el país hasta ahora y que permita enfrentar estos cambios de mejor manera. ¿Cuáles son las palancas de esta estrategia reformista? Lo primero, lo que decía Jorge, la construcción de una nueva mayoría, de una mayoría que entiende de mejor manera estos cambios e interpreta mejor el siglo XXI que el siglo XX. Eso tiene un cambio generacional profundo detrás. Una política que está menos traumada por las herencias de la dictadura o las herencias del golpe de Estado, interpreta mejor los cambios y sabe mejor cómo leer este país que viene. Y parece de forma, pero es de fondo en un país que yo prendí la televisión en el año 90 y estaban más o menos los mismos contendores que tengo hoy día en la presidencial,
la Payel el 2000 estaban los mismos, la Prendo el 2021 están los mismos, y que por lo tanto tiene una narrativa parecida a lo que era Chile de los 90. Otra cosa de forma, que tiene que ver con cómo enfrentamos estas campañas, que esta mayoría tiene que tener dos ejes. Uno, el que decía Jorge, una construcción que va desde la centro-derecha moderna, que interpreta mejor estos cambios de la modernidad para el país hacia adelante, pero que incorpora nuevas fuerzas de centro o reformistas que eran ajenas al pacto político actual, o bien porque estaban en otros mundos, o bien porque eran independientes profesionales que miraban la política con desconfianza y que tienen que ser incorporados a la construcción de esta mayoría. ¿Por qué es tan importante este eje que es de forma, pero que también construye la épica de lo que viene? Porque se requieren mayorías que den estabilidad hasta el país hacia adelante, y solo con Chile Vamos no basta, porque es un tercio de la política chilena, y por lo tanto tiene que abrir puertas para incorporar clases medias independientes y mundos de centro que no eran parte de la política y que espero encarnar yo en esta coalición. Lo segundo, que es de fondo, que hay que poner el acento. Los chilenos decimos que tenemos que rascar donde pica, es decir, que tenemos que poner el acento donde están las prioridades para enfrentar estos cambios. Si gobernar es priorizar, necesitamos una agenda que sepa enfrentar de mejor manera estos cambios del siglo XX. Y hablar más bien de 30 años, 4 cambios y una constitución que es la agenda del país que viene. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos que tener un gobierno que hable más de los próximos 30 años que de los 30 años que pasaron, y ponga la agenda del país que queremos construir hacia adelante. ¿Qué queremos? Primero, un país en que el Estado no sea el problema, sino que sea parte de la solución, y por lo tanto una tremenda transformación de un Estado burocrático, ineficiente, que provoca desigualdades más que corrige desigualdades, y que ha sido incapaz de hacer lo básico, que es prestar servicios de calidad cuando dice que va a estar. Mientras una izquierda dice que tenemos que tener más Estado, o una derecha dice que tenemos que tener menos Estado, nosotros lo que decimos es que tenemos que tener un mejor Estado que sea capaz de resolver la promesa que ya ha hecho de sostener al menos en las prestaciones públicas de calidad, más que decir que va a prestar más servicios públicos donde no los puede prestar. Segundo de los 30 años es que la dinámica que viene de la política es de la colaboración, y por lo tanto necesitamos un sector privado activo que sea capaz de resolver problemas públicos e intervenir y ser socio del Estado para resolver problemas de políticas sociales, pero que también sea corresponsable y cada día más avance en una economía de triple impacto, en que lo social y lo ambiental también es parte de la actividad empresarial en su cotidianidad. Tercera cosa, confiar mucho más en la descentralización del país, del territorio, de manera de generar poder en lo local donde antes no había. Y por lo tanto hacer una estructura de poder democrático que... Perdón, un segundo, Jorge, que no se me... Dale. Ahí estoy. Que es capaz cada día más de redistribuir poder. El poder económico y el poder político en Chile se tiende a concentrar en una economía altamente concentrada y una política altamente concentrada. Nuestros próximos 30 años de democracia van a tener que ver con cómo avanzamos en el mercado con más mercado, y por lo tanto confiamos mucho más fuertemente en el emprendimiento y la innovación como motor de la economía, y más que hacer política industrial, tenemos un Estado que lo que hace es política de fomento emprendedora y empresarial, y que financia emprendimientos en todos lados, y genera clubes de emprendedores, y crea fondos de riesgo, y por lo tanto pone en el centro del mercado al emprendedor como motor de la economía. Por lo tanto, no dice que el lucro es malo, dice que el lucro es bueno, pero que la concentración económica es mala, y por lo tanto lo que tenemos que apostar como modelo de desarrollo es un país basado en el emprendimiento en el mediano plazo, y que los próximos 30 años lo que mueva la burbuja de nuestra economía es el emprendimiento, y en materia de centralización política o de poder, que cada día más confía en la democracia como mecanismo de selección, no solo de sus autoridades, sino que también de decisión o de la toma de decisiones de lo cotidiano en la decisión pública. Es absurdo que podamos votar en redes sociales para cómo se hace un skatepark en nuestro barrio, pero no podamos tener formas de presupuesto participativo, de decisiones de planificación urbana cada día más en que los ciudadanos somos partícipes. Y lo último, en un camino, una hoja de ruta que se abre preciosa. Estamos escribiendo, estamos eligiendo quiénes van a escribir una nueva constitución. Y por lo tanto, que el último pilar de los próximos 30 años es tener una constitución que construye una hoja de ruta viable. No que transforma una constitución como ha sido el pecado de muchos países de Latinoamérica, de hacer constituciones que son prosa o poesía, sino que es una constitución que lo que hace
es que cumple las tres funciones esenciales de una constitución. Primero, protege a los ciudadanos del abuso del poder político y por lo tanto es la herramienta de defensa frente al poder o el uso del poder. Segundo, que es capaz de internalizar estos procesos de validación de lo privado y lo público dentro de la gestión de los asuntos cotidianos de la sociedad. Y tercero, que es capaz de equilibrar dos valores que son esenciales de la democracia: la garantía de derechos con la eficacia en la resolución de los problemas públicos a través de la actuación estatal, de manera que la promesa de los derechos se cumpla a través de una ejecución real de esos derechos y por lo tanto equilibra la toma de decisiones con la garantía de estos derechos al final del camino. Cierro con esto diciendo, estamos en un panorama alentador y por eso esta candidatura se levanta con esa épica. Primero, que estamos enfrentando 4 cambios que son afrontables para el país y que para eso hay que construir en lo ya construido. 30 años de historia de éxito lo avalan, pero que hay que acelerar para enfrentar estos 4 cambios, decisiones de reformas que avalen de mejor forma la curva que viene. Segundo, que efectivamente lo que tenemos que empezar a pensar en Chile es dónde queremos estar en los próximos 30 años y necesitamos la irrupción de una política nueva y de una generación política nueva que no tiene que ver con edades, sino una generación más bien de incumbentes nuevos que resuelvan la política y que pongan esta hoja de ruta hacia adelante. Y tercero, que tenemos un proceso constitucional que va a poner al próximo presidente no solo en la firma de una nueva constitución, sino en la estrategia de implementación de esta constitución para que sea la hoja de ruta que será. Por lo tanto, soy patológicamente optimista del futuro de Chile en la medida que combatamos estos espíritus sobreideologizados refundadores del país o resistentes a los cambios en el país y seamos capaces de fijar la agenda del futuro dentro de la épica de lo que yo entiendo que es el país que viene. Un país moderno, liberal, que es capaz de incluir a aquellos grupos que han quedado excluidos, por lo tanto hace la diferencia en esa inclusión, pero quizás lo más importante es que no le tiene miedo a los cambios, pero tampoco le tiene miedo a decir lo que está bien para defenderlo y seguir avanzando. Eso es lo que estamos construyendo, Jorge, y yo creo que es la épica de lo que permite construir una agenda hacia el futuro con una decisión. El verdadero debate que se viene es el combate entre la República y el populismo. Y el populismo es un cáncer que ha entrado por la izquierda y por la derecha. Hace pocos días me he enterado de que todos están viendo cómo entregar más transferencia directa a las personas independiente del origen de los fondos de donde se ocupan. O cómo el corto plazo ha absorbido el mediano plazo. O cómo básicamente parece ser que lo más popular es lo más útil en política y no necesariamente lo más urgente o necesario. Creo que si hay algo que vamos a combatir en la próxima elección es ese cáncer del populismo que penetra de a poquitito toda la dinámica de la política y creo que el principal desafío nuestro es defender los valores de lo que ha sido la República, el orden, la estabilidad, la gradualidad, el reformismo como valores de la épica de los próximos 30 años que queremos construir. Eso, Jorge, es lo que quería contar como para que iniciemos el camino. Te agradecemos mucho. Mira, estando acá en Chile, oír tu versión de lo que buscamos y lo que queremos para el país los próximos 30 años es muy alentador, pero al mismo tiempo en esta nos acompañan muchos representantes de otros países que deben de estar, por un lado, muy extrañados de que una posición tan optimista se pueda tener en un ambiente tan movido, lleno de violencia, de populismo. Y yo quisiera preguntarte cómo enfrentar un gobierno. Supongamos que eres presidente. ¿Cómo enfrentarías el problema de violencia que tenemos, en que el presidente, al parecer, no tiene los poderes que tenía? Un gran amigo nuestro, Moisés Naim, dice que escribió un libro que es El fin del poder, que dice que el problema hoy día es que el poder puede ser fácil obtenerlo, pero también muy fácil perderlo y que está muy diluido. Estamos viendo en Chile que los que tienen el poder no tienen el poder. O sea, si tú te planteas como presidente en un ambiente como el que estamos viviendo, ¿cómo lograr la pacificación de o no para usar esa palabra porque se usó históricamente, pero lograr un acuerdo en la Araucanía, por ejemplo, donde tenemos grandes problemas de violencia? Un ambiente donde se respete lo que siempre se respetó, la propiedad privada,
la violencia en las calles. En Chile no teníamos nada de eso, y hoy día es algo cotidiano. Por eso tu posición es muy optimista, pero tenemos una realidad en Chile hoy día muy complicada para un presidente. ¿Cuál es tu visión de eso? Me río porque por un mensaje que llegó, que era tan optimista que porque no me tiraba de candidato en otros países. Pero mira, Sí. no, dos cosas. Mira, primero una convicción, Jorge, y todos. Y me pego en lo que decía Moisés Naim en el fin del poder, ya que lo citaste, que esta idea de que el poder no solo está diluido, sino atomizado en general. Y como está atomizado, nadie es dueño, pero todos son un poco dueños. Exactamente. Dos cosas que me pasan ahí. Lo primero, una convicción. Y quizás mi pelea más importante dentro de la coalición que estoy hoy día, yo de centro-derecha, que esto requiere construir mayorías previas. Yo creo que el peor error que cometimos con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y nosotros lo apoyamos, y fui ministro, yo más después, pero quiero decir antes políticamente, era no tener la convicción de la necesidad de ser mayoría previa. Si la centro-derecha, o los reformistas, incluso la centro-izquierda reformista en Chile, tiene un pecado de origen. Siempre ha sido minoría y no tiene vocación de mayoría. Lo que piensa, y por eso quizás soy tan diferente a lo que ha dicho Joaquín Lavín, para decirlo bien explícito, lo que piensa es que en realidad lo que necesita es, una vez que está en el poder, construir acuerdos con el del frente. Esa es como no sé si te ha pasado, que como quiero invitar a la oposición a ser parte de. Yo creo que vivimos tiempos de definiciones distintas. El primer desafío que tenemos es construir una mayoría previa, electoral y cultural, y ganar la batalla cultural en lo que viene. Yo digo cosas que son impopulares, y no me da miedo decirlas exactamente por eso. Soy contrario al retiro del 10%, no me parece que tengamos que atender al seguro de cesantía como fuente de financiamiento. Perdón, para la política. explica eso del 10%, porque hay algunos que no lo... Mira, dentro del populismo, el cáncer del populismo, ante la crisis social que estamos viviendo, se instaló muy rápido que había que recurrir a fondos disponibles. Le pasó a Perú antes, así que, y Argentina en la estatización, pero Perú empezaron esta misma lógica. Y nada mejor que entrarle a los fondos de ahorro individual privados que existían en los sistemas de administración de pensiones. Tú ahorrabas para tu pensión futura y que los chilenos pudiéramos retirarlo. Se acabó esa plata, ese dinero, y ahora hay una propuesta de un candidato de centro-derecha que dice: entonces se acabó esta, vamos ahora por el fondo de pensión, del fondo de cesantía. Chile tiene un seguro de cesantía en que ahorramos individualmente. Entonces, como estamos en una crisis tan terrible, deberíamos ir a sacar esos fondos. En vez de hacer política social a través de los fondos públicos y los impuestos, que lo queríamos hacer, estamos recurriendo a cualquier medida que deje satisfecha la necesidad de transferencia, pero que no resuelve, que deja un vacío en el mediano plazo, en que nadie es responsable porque esas personas, cuando necesitan el fondo, ya no van a estar en el gobierno. ¿Qué quiero decir, Jorge? Y en esto yo estoy hace muchos años, que la verdadera batalla que viene en la elección es una batalla cultural, que tiene que ver con construir mayorías previas al gobierno que viene. Si yo gano diciendo que lo que creo que es popular, por ejemplo, que hay jóvenes idealistas que son los violentos que están en las calles, o que en realidad me parece que es una buena política permanentemente seguir comprando tierras por el Estado como forma de resolver el conflicto en la Araucanía, lo que estoy diciendo en el fondo es que estoy dispuesto a transar cualquier cosa para ganar, y el día que yo gane voy a ser una minoría cultural porque la gente va a sentir que defendí cosas que no me eran propias. Y yo creo que ahí hay una primera definición de esta elección, y por eso el 2021 es tan crítico para Chile. Porque la batalla va a ser esto: si estoy dispuesto a decir que estoy de acuerdo con el lucro empresarial, si estoy de acuerdo a decir que estoy de acuerdo con que se redistribuya el poder y el poder central tenga menos poder, y a implementarlo. O sea, hay una fase previa. Yo quiero ser gobierno porque tengo una mayoría sustentable que gobierna. Ya no es la política de los 90 de construir acuerdos con el frente, sino la política del siglo XXI es ser mayorías previas. Yo creo que ese es el desafío electoral que tenemos en el mediano plazo. Eso tiene una dimensión política: más gente de centro, más gente que venga a otro mundo, más gente de clase media, más independientes que son parte de una coalición, pero también tiene una dimensión cultural: defender lo que uno cree, para que la mayoría de los chilenos, que creo que piensan lo que nosotros pensamos, que son liberales en lo valórico, que creen en el emprendimiento como motor de su vida, que creen que el Estado no hace bien su trabajo y por lo tanto no quieren más Estado, lo que quieren es que le resuelva el problema, que creen que finalmente el mediano plazo sí es importante, entiendan que hay alguien que no dice lo políticamente correcto porque es cómodo. Y después la segunda dimensión de tu pregunta, Jorge, que es la violencia y el ejercicio del poder.
creo que vamos a tener que volver a una democracia que confía en que el uso del poder legítimo es necesario y que los instrumentos que tiene el Estado de Derecho para protegerse no solo tienen que usarse, sino que son un deber institucional utilizarlos. En la Araucanía el estado de sitio, en el caso de Chile, el estado de catástrofe, la incorporación de las Fuerzas Armadas es necesario para proteger el Estado de Derecho. Creo que hay un ideologismo de izquierda que nos ha tratado de generar como una especie de mirada bucólica respecto a la violencia, acá y en toda Latinoamérica. Esto tiene que ver no solo con Chile, que es como, mira, parece ser que lo que está detrás de esa violencia es legítimo indigenismo. Creo que la causa indígena no tiene nada que ver con la violencia. Creo que tiene que ver con demandas legítimas, cuotas de participación en el Congreso, autoridades electas que representen el interés, reconocimiento de un Estado pluricultural o plurinacional, y que por lo tanto hay que avanzar en esos cambios, pero que la violencia es delincuencia, es terrorismo, y lo que busca amedrentar el Estado y la democracia como para obtener toma de decisiones de autoridad a través de la fuerza, y que no tenemos que confundirnos. Y tú tuviste un miedo ahí que yo no lo tengo, lo del acuerdo con la Araucanía. Si no hay con quién acordar. Si la mayoría del pueblo mapuche lo que quiere es lo que estamos diciendo: cuotas, participación, representación legítima en el poder, reconocimiento constitucional, y tenemos que avanzar hacia allá. Pero los que están ejerciendo la violencia roban madera, queman predios para obtener ventajas territoriales, roban autos, tienen narcotráfico, por lo tanto no tienen nada que ver con la causa indígena, y hay que combatirlos con Estado de Derecho y no con construcción de acuerdos. No me da miedo decirlo, ¿eh? Y lo dije en televisión y lo digo acá en este foro. Lo mismo con la violencia en el centro de Santiago. Creo que tenemos que tener la misma conversación. Ahí no hay jóvenes idealistas pidiendo una sociedad más justa. Ahí lo que tenemos son narcos, lumpen, tratando de obligar a la democracia, y la democracia tiene todo el derecho y el deber de protegerse legítimamente hasta a través del instrumento del Estado de Derecho. Y nos ha faltado, hemos tenido debilidad en eso. Imagínate que lo digo yo, una persona que viene del centro, de la centro izquierda, que cree en eso, exactamente porque no tengo complejos para reconocer que ahí no hay demandas sociales y que allá no hay demanda indígena, que hay delincuencia y violencia, que se trata de ennoblecer por causa ideológica, y que hay una izquierda ingenua e infantil que trata de justificar estas alteraciones de la democracia por causa ideológica, y que hay que decirlo con todas sus letras si somos gobierno. Así como creo que la pobreza es el problema de Chile, así como creo que el tema o sea, que la injusticia con el pueblo mapuche es el problema de Chile, y cuánto tienen que ser prioridades públicas en lo que viene, creo que el tratamiento y la defensa del Estado de Derecho es el mínimo minimorum, con lo cual el Chile tiene que funcionar hacia adelante. ¿Y por qué soy optimista? Quizás por otra cosa, porque no tengo el complejo de la dictadura. De hecho, fui opositor a la dictadura, Jorge. Entonces, hay algo que tiene la derecha que le provoca ese complejo. Como no, es que no quiero que nos digan que somos violadores de los derechos humanos. No quiero que nos digan, no, yo no tengo miedo. Defiendo los derechos humanos, creo que el carabinero que abusa de los derechos humanos tiene que ser inmediatamente removido, creo que se puede defender el Estado de Derecho con la protección de los derechos humanos, creo que es la esencia del ejercicio del Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos, y por lo tanto no me va a temblar la mano ni para ejercer el poder, ni para proteger los derechos humanos, y creo que ambas cosas se pueden hacer. El buitre, no, la sombra de la dictadura hace que la centro derecha le tenga miedo a defender estos pilares, porque está traumada, como yo era opositor a la dictadura a los 11 años, da lo mismo, pero siempre lo sigo culturalmente a todo tipo de dictadura, a la de Maduro o a la de Pinochet. No tengo miedo en decir que por lo mismo creo que la democracia tiene derecho a defenderse a través del uso legítimo de la fuerza. Como dijo, oye, Mario Vargas Llosa, todas las dictaduras son malas. ¿Eh? No, tú estás ahora en una posición de atraer apoyo para una primaria presidencial que va a ocurrir el 4 de julio. O sea, tu primera campaña es pasar a ser el líder de esta centro derecha ampliada, y ahí ir a una campaña presidencial. El camino no está fácil, lógicamente, nunca lo ha sido, pero aprovechando de que estamos en un foro más internacional, ¿qué idea de integración tienes tú en Latinoamérica? Se llevó adelante la iniciativa de la Alianza del Pacífico, de Chile, Perú, Colombia y México, que ha quedado un poco congelado, diría yo. Me tocó participar en eso y creo que ha sido de las cosas más virtuosas que se han hecho.
porque de alguna manera nuestros países, Chile es un país pequeño, lejos, Perú es un país que tiene grandes riquezas, pero también solo frente al Asia no es mucho. Colombia, gran país, pero también tiene una buena posición geográfica, tiene una población, tiene descentralización, pero es un país nomás. Y México, que representa casi la mitad de esto. ¿Tú ves la posibilidad, a pesar de que haya posiciones políticas distintas en estos países, de reflotar un resurgimiento de la alianza o de otra alianza con Argentina, Brasil, etcétera? Claro, me respondiste mucho la pregunta, pero tiene que ver con eso. Yo creo que la Alianza Pacífico es la estrategia, que Chile tiene que seguir dos estrategias de cooperación en Latinoamérica. Uno, la Alianza Pacífico. Yo creo que el futuro está en el Pacífico y por lo tanto la capacidad que tengamos de colaborar en red o de actuar en red va a ser la potencia económica del futuro para nuestro país, pero también para los países de Latinoamérica. ¿Cómo articulamos esta red? ¿Cómo somos un poder de negociador? ¿Cómo nuestros emprendedores básicamente actuar en coordinación y en mercados como si fuera un solo mercado, que es algo que yo hablé con el Banco de México en su minuto, cómo los requisitos en general se homologan para que nuestros productos puedan circular libremente, pero también para la escala de competencia hacia adelante. O sea, yo creo que ahí está el futuro número uno y que por lo tanto, más allá de las diferencias políticas, lo pudo hacer Europa después de la Segunda Guerra Mundial, no lo vamos a poder hacer nosotros porque tenemos diferencias ideología. Yo creo que nuestro gran desafío va a ser entender que si el futuro está en el Pacífico, nuestra posibilidad política de mirar los mercados futuros como una alianza es esencial, y el camino que había hecho la Alianza Pacífico era vital para que esto ocurriera, y por eso me duele tanto que se haya dormido. Tú sabes que yo en la Corfo traté de estimularlo, traté de establecer reglas entre emprendedores comunes, traté de hacer programas de soft landing para que específicamente alguien que produce en Chile pueda vender en México y alguien que produce en México pueda producir en Chile. Incluso en el banco traté de hacer que los instrumentos de financiamiento bancario permitieran que la evaluación de riesgo en un banco en México fuera compatible con la evaluación de riesgo en Chile. Yo creo que por ahí deberíamos ir pensando mucho más nuestra economía. Y hay un segundo gran desafío que es el establecimiento de corredores bioceánicos. O sea, creo que tenemos los países del Pacífico, tenemos una tremenda oportunidad de alianza con los países del Atlántico y establecer de manera mucho más estructurada corredores bioceánicos que permitan la libre circulación de bienes. Mira lo que pasa, mira lo que pasa que nadie se habría imaginado. Siempre que yo veía cuando los europeos del medioevo hacían los mapas, como que América estaba como al borde cayéndose, en realidad el mapa del futuro pone América en el centro. ¿Qué es lo que está pasando? Y efectivamente, al estar en el centro del mercado mundial, es vital que tengamos sistemas de cooperación horizontal mucho mejores que los que tenemos hoy día. Y eso significa infraestructura pública que permita que estos corredores bioceánicos funcionen mucho mejor, que alguien que ingresa en un puerto del norte de Chile que se llama Iquique pueda salir por Sao Paulo a llevar sus productos a Europa y viceversa, pero también inversión en infraestructura común que permita que estos corredores funcionen de mucho mejor manera. Ya Chile participa en varios, pero están todos medio dormidos. Hago el paso de Aguas Negras, el corredor bioceánico de la Patagonia, medio dormidos, pero quiero reactivar muy fuerte eso, pero creo que tiene que haber una conversación Oriente-Poniente en Latinoamérica de mucho mejor manera, de manera que la Alianza Pacífica y el Mercosur piensen de mejor manera un sistema de integración horizontal territorial, a eso me refiero, que permita de mejor manera la circulación de bienes y que nos transforme en una potencia, porque somos el nuevo canal de Panamá, pero integrado completamente. Ya no es una franja de circulación de bienes y servicios vía el agua, sino que puede ser todo el territorio del mediano plazo. Y lo último, que es más de cooperación política, creo que hay un desafío grande de modernización institucional en Latinoamérica que tenemos que mirar de manera distinta. Normalmente nosotros íbamos a Finlandia a ver cómo mejorar la educación, vamos a Alemania a ver cómo mejoramos la administración pública. Tenemos un desafío intrarregional mucho más fuerte de cooperación. Hay buenas experiencias, por ejemplo, en fomento productivo en Chile, en la Corfo, que deberían ser exportadas rápidamente a Centroamérica, así como hay experiencias excelentes de centros de fomento mexicanos que deberían llegar a Chile, o cómo trabajaron la política de capital de riesgo. Creo que de alguna forma tenemos que mirarnos mucho más entre nosotros para establecer modelos de cooperación más activas
públicos, entre el sector público, de manera que las buenas experiencias que tienen que ver más con nuestra idiosincrasia se trasladen entre la región y mejoremos la calidad de atención del Estado. Dije que creo que el principal cáncer de Chile, de la política del populismo, pero la principal tragedia de Chile es la pérdida de la eficacia del sector público para resolver problemas cotidianos, y creo que hay experiencia latinoamericana que tenemos que traer a Chile de manera rápida para solucionar de mejor manera las políticas sociales que hacemos. Yo quisiera invitar, si hay alguna pregunta, que lo pueden hacer a través del chat. Y por mientras, yo quisiera también plantear un tema que es muy común de todos los países, el tema de la migración. En Chile hemos tenido una migración desordenada y no se ha logrado, incluso últimamente han habido problemas, ¿no es cierto?, en el norte de Chile, de poblaciones venezolanas que llegan e ingresan de manera, no sé si ilegal, pero no normada, y que está provocando grandes problemas sociales y problemas de servicios del Estado, problemas de todo tipo. ¿Cuál crees tú que debería ser esa política de migración? Mira, dos cosas acá. Lo primero, la tragedia que implica la dictadura, y yo creo que lo conversamos poco, hablamos de la migración como si fuera carga, pero creo que no hay que olvidarnos lo que pasa en Venezuela con Maduro. Yo creo que al final en Latinoamérica como que hemos recibido los efectos con las externalidades, pero de alguna forma seguimos siendo débiles respecto a la posición frente a Venezuela de todos los gobiernos. Esta crisis migratoria tiene que ver con lo que pasa en Venezuela, y tiene que ver con una dictadura espantosa que no respeta ninguna norma, que lo que está haciendo además es obligando a la migración no solo por asuntos sociales, sino asuntos políticos, para transformar finalmente esto en una especie como de feudo permanente. Y por lo tanto nosotros tenemos una gran conversación, ya que hablamos de cooperación, de cómo Latinoamérica va a enfrentar las dictaduras y cuál va a ser su forma de enfrentar situaciones como la de Venezuela. Y no lo hemos conversado, lo suficiente, yo creo, los gobiernos latinoamericanos. El presidente Piñera en esto jugó un rol de liderazgo importante. Lo que pasa es que llegó octubre, cuando empezó a armar sistemas de cooperación política mucho más activa, pero creo que la gran conversación es cómo nos defendemos Latinoamérica frente a la dictadura, y esa conversación no debe ser menor porque provoca fenómenos como estos. No quería dejarlo pasar, Jorge, porque en Chile tenemos un debate ridículo en esto. Tenemos sectores políticos que todavía defienden el gobierno de Maduro, que puede ser presidente, el Estado y que es un defensor. Entonces, hay algo acá respecto a cómo enfrentamos las relaciones internacionales y las dictaduras que no hemos resuelto. Bueno, y después la segunda pregunta. Y lo voy a hacer en las dos dimensiones. Yo debo ser de las personas que más creen en la migración como fenómeno positivo en el mundo. Hay estudios además de Sebastián Edwards que así lo demuestran. Sociedades diversas en general son más exitosas y por lo tanto la migración es buena per se. El problema es otro. Es si decimos que la migración tiene que ser ordenada o desordenada, y respetando el orden o respetando el orden. El problema de Chile es que lo hicimos muy mal. Y lo voy a decir así de franco. Particularmente en el gobierno de la presidenta Bachelet, y hemos tenido sostenidamente un esfuerzo por ordenarla, que otra vez, como somos un gobierno de minoría, cuesta mucho, pero lo hicimos muy mal, porque la hicimos desordenada. Creíamos que esto era solo un fenómeno emocional, que fue mucho de los gobiernos de izquierda latinoamericana de los últimos 20 años. La nueva izquierda latinoamericana lo que hizo fue pararse en la sensibilería de la política. Tener migración es bueno y por lo tanto tenemos que tenerla, no importa cómo pase. Hacer universidad gratuita es bueno, entonces no importa el efecto que este provoque. Terminar el lucro en la educación es bueno, porque moralmente es bueno, no importa el efecto. Hay algo de esa izquierda latinoamericana que le hizo tan mal a Latinoamérica en los últimos 20 años. Por eso probablemente yo dejé ser parte como persona de centro de una coalición de centro-izquierda, porque empezó a mirar con ojos esa centroizquierda tan orgullosa, la concertación chilena, de repente se empezó a seducir por el kirchnerismo, se empezó a dejar de seducir por el chavismo, porque tenía esto, infantilizó la política y lo transformó en un espacio como emocional y en un espacio racional de resolución de problemas. ¿Por qué te digo esto? Porque lo mismo nos pasa con la migración. Uno puede ser alguien pro migración, como lo soy, y a favor de la migración, y por lo mismo exigir que esta tiene que ser ordenada, tiene que ser en el marco del Estado de Derecho, tiene que ser de alguna forma sistemática, tiene que resolver problemas también internos.
O sea, tiene que decir dónde necesitamos migrantes, de qué tipo de migrantes, en qué lugares, de manera de que esto no se transforme en un fenómeno cultural que provoque un efecto peor que los positivos que trae la migración. Déjame poner el ejemplo, porque ya que me fui contra la izquierda latinoamericana de los 90 y 2000, o sea, perdón, de los 2000, mira lo que pasa con las tres cosas que instaló la izquierda latinoamericana como sujetos de deseo. La gratuidad universitaria como un bien público universal, la migración como un fenómeno emocional que teníamos que abrir las puertas a todo el que llegara sin ningún orden, y el último que te decía, que es esta idea en general de que, del buenismo, de que el ideologismo, la violencia puede ser más o menos validada porque es una forma también de romper la concentración del poder. Con la gratuidad, y una última cosa, una condena permanente al lucro de cualquier forma, como si fuera algo moralmente malo. Estas cuatro cosas que son como diría las cuatro patas de la mesa intelectual de la izquierda que latinoamericana del siglo XXI nos han hecho muy mal, porque nos han transformado en esta especie como de una superioridad moral de esta izquierda, nos han transformado a los liberales como en unas parias, como que no podemos contradecir estos argumentos. Si uno defiende el lucro, entonces empresarios abusadores y cree que tienen que poco menos que torturar a las pymes. Yo defiendo el lucro y he dicho todo el tiempo que lo que creo es una economía menos concentrada, basada en emprendimiento, que condena el abuso y que nivela la cancha a favor de las pymes. Y estoy orgulloso de defender el lucro porque la economía chilena se va a mover en base al emprendimiento y no me da pena decirlo. Estoy orgulloso de defender que no creo en la gratuidad universitaria universal cuando hay 5 millones de chilenos que todavía no terminan la educación, que no terminaron un cuarto medio, que es el último año educacional chileno, y cuando el Estado como proveedor de educación pública hace que tú donde estudies te condenan tus próximos 20 años de Chile. En Chile, el 50% de tus ingresos está determinado por el colegio que estudiaste. Y si estudiaste en un colegio público como yo, la probabilidad de que seas del 10% de más altos ingresos en Chile es de 1 en 100. Y por lo tanto, hay algo absurdo de que miremos finalmente la gratuidad universitaria como el final del producto cuando no hemos resuelto el labor original, que es la educación pública en sistema primario. Voy a llegar a la migración, pero quiero decirlo porque creo que el gran combate ideológico que se nos viene, defender posiciones liberales dentro de lo que creemos. Y por lo tanto, no me parece razonable. Y además, y el último, que decía que esta migración, como si los liberales que queremos la migración ordenada fuéramos pecadores, es decir, porque creo en la migración, creo que tiene que ser ordenada, sistemática, sujeta a derecho, que los países en su soberanía tienen que fijar las reglas para que esto ocurra, de manera que pasado mañana no me pase lo que me pasó cuando visité, en Chile le decimos una población callampa, pero una villa miseria en Chile, hace unos días, y que una señora que sacaba la mugre por salir todos los días adelante, vi todos los síndromes de xenofobia que se empiezan a engendrar cuando esto es desordenado. No sé, lo que pasa aquí es que los haitianos roban, lo que pasa aquí es que los venezolanos me quitan la pega. ¿Por qué? Porque lo hicimos mal. Yo lo que quiero es que en esa casa, en ese hogar, me diga, yo quiero apoyar a los venezolanos, quiero ayudar al haitiano, quiero ser solidario, y eso es porque al hacerlo mal, creamos un fenómeno cultural de que condenamos a quienes entraron a la pobreza, viven en el suelo, en ese barrio, viven muchas veces de lo que pueden obtener y en negro por culpa de que el Estado hizo mal la pega. ¿Cuál es mi respuesta final? Que cuando yo te decía que el Estado sea parte de la solución y no el problema, nuestro principal problema es esta adoración ilimitada a creer que si lo hace el Estado está bien y no corregir los roles que juega el Estado en el país del futuro. Yo quiero el Estado, como te lo dije, que llame a los privados a buscar soluciones públicas, soluciones a problemas públicos. Quiero un Estado que apoye el emprendimiento y que crea que el emprendimiento mueve la economía y no que el Estado es el mayor generador de empleo en el mediano plazo. Quiero un Estado que pone orden público y no tiene miedo a imponer el Estado de Derecho cuando es necesario. Quiero un Estado que fomenta otra vez la migración a través de un fomento ordenado y sistemático, porque resuelve carencias que tiene el país y da oportunidad a quien llega para resolver esas carencias. En Chile hay carencia de médicos brutal, en Chile hay carencia de mano de obra, de gente que venga a trabajar en zona extrema, brutal, el sur del país, pero sin embargo toda la migración está ocurriendo en el norte. Tenemos carencia de población en zonas australes que le haría muy bien la migración, pero como hacemos lo que hacemos,
lo que hacemos es esconder la cara y dejar que entren y después tirarlos para afuera y no decir qué tipo de migrantes pueden llegar y dónde queremos que lleguen en el país. Es lo que hacen en Canadá, en Australia, ¿no es cierto? Y en muchos países de Nueva Zelanda. Sebastián, Sin perjuicio de la ayuda humanitaria que tenemos que brindar igual, ¿eh? Ahí Jorge tenemos que brindar ayuda humanitaria y dar trato digno, claro, obviamente, claro. Pero esto no puede significar que no tengamos ningún orden de migratorio. Nosotros y toda Latinoamérica, insisto en el problema de génesis, que parece estar disociado, Maduro es el problema hoy día. Así es. Hay algunas preguntas que me gustaría ponerte. Hay una pregunta de Mauricio Rojas. ¿Cómo defines tu relación con la derecha atrincherada o dura que representa a José Antonio Kast? Él está fuera de la coalición a la cual tú estás buscando representar en la carrera presidencial. ¿Qué dices de eso? Primero me saludó gigante a Mauricio, fuimos panelistas de radio, extraño, así que escríbeme Mauricio porque me gustaría escucharte, porque tienes mucha frescura en el análisis de Chile en general. Dos cosas, Mauricio. Yo dije dos requisitos previos. Yo creo que tenemos que tener una gran mayoría. O sea, esto lo digo, no se puede gobernar sin construir mayoría en Chile y la atomización lo único que provoca es la inestabilidad del país. Pero que la construcción de estas grandes mayorías tiene que tener tres principios básicos para que funcione. Lo primero, querer estar. Yo lo que he escuchado sistemáticamente de José Antonio es que no quiere estar. Me lo ha dicho a mí, o sea, lo ha dicho públicamente, se ha declarado opositor, me ha pegado sistemáticamente a mí, ha dicho que los liberales, no sé qué. Yo creo que tiene que haber una definición primero individual. Como dice Jorge, él ha definido no estar, que no quiere ir a la primaria, quiere ir a la primera vuelta, entonces es una pregunta que me encantaría que nos hiciera más bien de una oferta, de que él quiere estar, para tener una conversación de fondo. Segundo requisito, que toda gran coalición mayoritaria tiene que establecer principios mínimos de convivencia. ¿Cuál es la tragedia? Perdón que me meta acá en lo chileno, pero ¿cuál fue la tragedia de la concertación cuando acepta el Partido Comunista? Primero, aceptarlo. Y segundo, aceptarlo sin reglas. Uno tiene que establecer una matriz de qué es lo que quiere hacer para saber si tiene un proyecto común. No digo que no lo tengamos, pero me encantaría tener esa conversación. Cómo vamos a tratar la política migratoria, qué mirada vamos a tener del rol del Estado, qué niveles de tolerancia vamos a tener en la diferencia dentro de la coalición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo tanto, tiene que ser un pacto no electoral, que creo que es lo que hicimos para la Constitución, que se entiende porque hay un debate futuro, pero cuando uno va a ser el Poder Ejecutivo tiene que haber un pacto previo de cuáles son los mínimos comunes que queremos construir. Y el tercero, que creo que es súper importante, lo digo por lo que me ha pasado a mí como nuevo, o como me dijeron recién llegado hace algunos días en esta coalición, ¿cuánta apertura vamos a tener a que no seamos los mismos de siempre? Nos falta una frescura brutal en el sistema político o en el club del poder, que tenemos que aceptarla a toda costa. Entonces, que esta apertura implica no solo abrirse a la resistente al cambio, si es que dejan de ser resistentes, sino que implica también abrirse a muchos otros que le den amplitud y margen y que tengan normas de convivencia para resolver los conflictos. A lo que le tengo miedo es que nos concentremos solo en la resistencia. O sea, nosotros requeremos una agenda reformista de futuro que se centre en los pilares de lo que creen demócratas liberales como nosotros, pero requeremos una agenda de reforma. Y yo creo que en algunas cosas José Antonio Kast ha sido osado en decirlo y que es reformista, y por lo tanto le tengo terror previo. Lo que me falta son los principios de tolerancia y las ganas de ser parte, y los mínimos comunes de denominadores programáticos. Sebastián, hay también una pregunta de nuestra amiga Carmen Ibáñez referente al tema medioambiental. Ella dice que estarás en conocimiento de los problemas que ha habido en la firma de acuerdo de la Unión Europea y Mercosur por dichas razones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuáles son los problemas más sobresalientes de Chile en el tema medioambiental? Que hoy día, además, para la juventud es un tema muy importante si queremos que participen en la política. Mira, los que más saben de mi historia como de la administración pública saben que lo primero que hice yo en la Corfo fue armar una gerencia de sustentabilidad, igual que en el banco, pero decir que el verdadero desafío de Chile es la circularidad de su economía. Así de concreto, y tiene una razón productiva básica. Si en los 90 algunos creían que eran unos hippies los que peleaban por el medio ambiente, en el siglo XXI
En realidad los que estamos preocupados de la economía somos los que peleamos por el medio ambiente. Una economía como la nuestra, sus 4 principales industrias dependen de la extracción de recursos naturales. No me compro el discurso que repiten todos que solo vivimos de la extracción de recursos naturales, porque hay alta agregación de valor e innovación en cada una de estas áreas. Pero, en general, lo que veo es que estamos perdiendo valor económico a manos llenas. Somos el país que menos recicla en Latinoamérica, menos. Somos el país que más porcentaje de sus residuos industriales terminan en relleno sanitario y no en plantas de tratamiento. Entonces, hay algo de pérdida de valor que requiere mucho más grado de innovación que los que tenemos, que tiene que resolverse a través de los procesos de economía circular. Reutilizar, rechazar nuevos productos, etcétera, reciclar, etcétera, todos los principios. Y por lo tanto, hay valor económico que apuntalar adelante. Los relaves mineros está lleno de tierras raras, y por lo tanto esas tierras raras pueden generar valor económico, y hay algo que hacer, y el Estado puede hacer mucho. Entonces, el primer principio, necesitamos sustentar nuestra economía mucho más en los procesos circulares que la extracción, porque los procesos circulares van a mejorar. El uso del agua es vital. Mira lo que ha hecho Israel y mira lo que estamos empezando a hacer en el norte de Chile, con el uso eficiente del agua, con el cobre verde, con el hidrógeno verde. Y además Chile tiene una oportunidad económica única acá. El presidente Piñera dice, éramos pobres en la energía del pasado y ricos en la economía del futuro. Agreguémosle eso, que no solo somos ricos, sino que la principal fuente de alimentación energética de toda Latinoamérica, para abastecerlo hasta 3 veces toda su demanda de energía futura, está en el desierto de Atacama. Por lo tanto, tenemos acá por primera vez no la dependencia de lo que pasa ¿cómo se llama?, en Asia Central o en África, para los recursos naturales, el petróleo, sino que dependemos de generación autónoma de energía. Primera cosa. Segundo, tenemos un desafío productivo gigante. Lo hablé harto con Antonio Boger cuando era ministro. Agroindustrias en general van a tener un desafío grande, porque van a tener que producir más en espacios geográficos más reducidos, con menos agua y menos recursos naturales, y por lo tanto, lo dije en la pasada, pero el Smart Agro o la inteligencia en la producción va a ser vital, y la tecnología puede ser un gran aliado para hacer economías más sustentables en el futuro. Y tercero, y aquí sí creo que el presidente fue líder en esto, nuestros compromisos con el cambio climático en el mediano plazo van a requerir estructuras regulatorias más estrictas, pero también tener más financiamiento público para la adaptabilidad de las industrias, de manera a no generar mayor concentración. Yo sé que una minera grande puede adaptarse mucho más rápido a la ley de responsabilidad extendida del productor, de los usos de neumáticos, pero un pirquinero en la tercera región me dice, te se volvió loco, si yo no puedo reciclar los neumáticos y hacerme cargo de mis neumáticos, igual el Estado va a tener que establecer políticas de subsidio para cumplir las metas medioambientales que estamos comprometiendo en el medio plazo. Mira, todo lo que has dicho es sumamente importante, es una mirada futura, y yo diría que algo que la centro-derecha y los liberales tenemos que enfrentar es que este tema y otros temas no sean apropiados por la izquierda. La izquierda, al quedarse sin un relato, porque sus países han sido un fracaso, se han tratado de apropiar de todos los malestares y todos estos temas. Yo creo que esa es una pelea básica, de que ninguno de los temas que son preocupación general sean apropiados por la izquierda, sin una posición clara de la centro-derecha liberal. Y otro tema, por ejemplo, el feminismo. El feminismo resulta que hoy día es un tema de la izquierda. ¿Qué tiene que ver la izquierda con el feminismo? O los grupos de diversidad sexual, tampoco. ¿Por qué la izquierda se va a apropiar de todo eso? Yo creo que eso, Jorge, es clave. Déjame, porque dijiste algo que para mí es vital. Yo he dormido con la superioridad moral de la izquierda siempre. Como que los temas culturales creen ser de vanguardia, se los apropian diciendo que ellos los defienden, y yo creo todo lo contrario, y te lo voy a decir por qué en la práctica. Por ejemplo, no es posible pensar en enfrentar el cambio climático solo prohibiendo. Imposible. La economía circular no se puede basar en prohibiciones. Si tú dices que no puedes tener industria forestal en un país como el nuestro, es imposible, perdón que caigan los chilenos, que todo el secano costero de la séptima región y la erosión que ocurre en la séptima región se detenga si es que tú no plantas industria forestal. Entonces, hay un beneficio ambiental obvio, que es la retención del agua y la erosión, pero además hay una industria que se desarrolla a mediano plazo.
Lo que necesitamos es regular esa industria de manera que la extracción no sea ilimitada y termine dañando más el suelo, pero no hay una solución que no sea a través de una palanca industrial en el territorio. Lo que hace la izquierda es tiende a hacer todo lo que no hacemos los liberales. Establece mundos de blancos y negros. Dice, para que haya más agua, que no se produzcan más paltas. Para que no haya, ¿cómo se llama? Para que no se consuma más agua, que no se planten más árboles. Para que no haya más discriminación a las mujeres, que no haya más hombres. Hay algo de esa moralidad blanco y negro que es brutal y que polariza la discusión pública. Los liberales al revés, somos un poco zorros y erizos. Lo que hacemos en la práctica es saber que no sabemos de todo y por lo tanto saber que hay soluciones complejas y ser prácticos en las soluciones. Y en materia ambiental y en materia de inclusión de grupos discriminados, somos los que lo defendemos exactamente por eso. Porque creemos en sociedades complejas, creemos en la diversidad sexual, porque queremos una sociedad compleja en que cada uno desarrolle el proyecto de vida que se le plazca. Creemos en la protección ambiental porque creemos que exactamente la sustentabilidad del uso del territorio, más la libre iniciativa individual y el emprendimiento generan círculos virtuosos para la economía, pero también para el ser humano. Y creemos en la inclusión de la mujer porque creemos que se desperdicia y se pierde talento cuando la mitad de la población no tiene las mismas oportunidades que el resto, y creemos en la superación de la pobreza y en la irrupción de las clases medias, porque creemos que el talento que se desperdicia en una sociedad por no hacer buenas políticas sociales en esos grupos hace que nuestra economía valga menos, pero que nuestra posibilidad de ser una comunidad que aprovecha su talento de buena manera es peor. Por lo tanto, la sociedad del futuro parece ser liberal, lo que pasa es que la superioridad moral de la izquierda nos termina diciendo usted no puede defender lo que cree porque parece que defiende lo incorrecto. Oye, creo que ha sido muy completa tu participación. Como siempre, eres extraordinariamente elocuente. Tenemos varias otras preguntas, pero creo que cumpliendo con el programa de 1 hora, te queremos agradecer, Sebastián. La FIL siempre abierta, vas a tenerla abierta a ti para participar y para plantear tus ideas. Y te queremos agradecer mucho, agradecer a los que han participado, a los que han puesto preguntas. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad en que a lo mejor tenemos aquí al frente nuestro a un futuro presidente de Chile, así que te seguiremos muy de cerca. Esperemos que así sea, que haya un liberal por primera vez en Chile en el gobierno después de mucho tiempo. Eso, gran cosa. Abrazo a todos. Gracias. Y un cariño a todos los que nos escuchan y sigamos siendo patológicamente optimistas. Yo creo que podemos ganar la batalla cultural. Abrazo a todos. Gracias por eso. Gracias. Adiós.